Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla y todas sus plataformas en las comunas de Maule, San Javier, Villalegre, Hierbas Buenas y Linares, y por cierto también en la www.canal30.cl y en el facebook.com/canal30oficial para abordar una materia bastante interesante en este capítulo y que dice directa relación con las consecuencias que estamos comenzando a experimentar a raíz de la pandemia por COVID-19, que dice en directa relación con los trastornos de ansiedad y algunos cuadros depresivos, de angustia. Esto probablemente en razón de los extensos periodos de confinamiento, la excesiva cantidad de información y datos que hemos estado recibiendo, al menos en el caso de Chile, como una verdadera vorágine desde el 3 de marzo del año 2020 hasta la fecha. Han transcurrido ya 790 días desde que se conociera el primer caso con diagnóstico positivo en Chile hasta este lunes 2 de mayo del año 2022. Y es por ello que quiero agradecer el tiempo y la gentileza que se ha dado para conversar con nosotros a través del hilo telefónico a nuestro próximo invitado, quien es un destacado académico de una de las más importantes y prestigiosas casas de estudio de la región del Maule y del territorio nacional, con quien vamos a estar dentro de los próximos instantes. Pero para hacernos una gran idea acerca de la materia que queremos exponer el día de hoy, pongámonos en contexto. Con el paso de los meses, psicólogos, psiquiatras, trabajadores especializados en materia de salud mental de todo el mundo empezaron a visurar una serie de complicaciones, sobre todo en el aumento de consultas asociadas a trastornos de ansiedad y depresión, entre otros factores. Y hubo un reclamo generalizado hacia los gobiernos para abordar este tipo de materias, la salud mental en la pandemia. Y de hecho, el actual mandatario en nuestro país, Gabriel Boric, ha dicho que hay que poner especial hincapié en lo que se refiere justamente a las atenciones de salud mental, que son bastante onerosas en el territorio nacional. Muchos de los especialistas atienden únicamente a través de mecanismos privados con un alto costo para quienes hoy por hoy requieren bastante de esa ayuda. Según un reciente estudio publicado por la revista científica European Neuropsychopharmacology, realizado durante la pandemia, en más de 55.000 participantes de 40 países, se registraron múltiples y amplias vulnerabilidades que van desde la ansiedad hasta la probable depresión y tendencias suicidas a través de la angustia. El informe denominado Resultados del Estudio Internacional de Salud Mental COVID-19 para la población general dice que se detectó depresión probable en el 17,8% de la población evaluada y angustia en el 16,7%, un porcentaje significativo, dijo haber registrado un deterioro del estado mental, la dinámica familiar y el estilo de vida cotidiano. Y por lo mismo queremos agradecer el valioso tiempo que nos entrega a Felipe Figueroa, psicólogo de la Universidad de Talca, académico de la Escuela de Psicología de esa casa de estudios, para conocer un poco más acerca del impacto que han tenido los trastornos asociados a la ansiedad y la depresión a causa de la pandemia del coronavirus, algunos casos que se vienen arrastrando incluso desde tiempos asociados al estallido social. Felipe, José Miguel Rebolledo, el 30 te ayuda, Canal 30. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero saludar a todos los que me están escuchando ya también. Lamento la precariedad del contacto, justo me pillaban aquí en trabajo en terreno. Y bueno, y además aclarar que yo no trabajo en la Escuela de Psicología, trabajo con el programa PASE de la Universidad de Talca. Trabajamos con diferentes chicos de la población vulnerable del liceo a través de la región del Maule. Sí, pero independientemente de aquello, Felipe, y agradeciendo también el tiempo que se ha dado, comprendiendo también que su agenda de actividades es bastante ajustada, su labor, su especialidad también le ha permitido observar algunos comportamientos ciudadanos y comenzar a hacer una suerte de análisis y evaluación que permite comprobar cambios conductuales en los últimos 2 años, incluso algunos que pueden venir hasta arrastrados desde los tiempos del estallido social, prácticamente 2 años y medio. ¿Hay un mayor nivel de consultas vinculados a angustia, depresión? ¿Cómo se observa también el comportamiento de los propios estudiantes, la comunidad académica de la Universidad de Talca? Justamente, tú bien lo mencionas, esto se viene acarreando desde el estallido social, el año 2019, en el cual forjó una especie de tapón social, un tapón emocional, hablando de toda como la opresión que generó todos estos años de más que nada
aguantarse lo que la gente y la sociedad pensaba en torno a lo que ocurría en el país. Y esto se agravó con la pandemia, en el cual nos obligó a estar encerrados, ¿cierto? A estar encerrados, y en el cual nos obligó como a relacionarnos y relacionarnos en un formato diferente y perder la proximidad, perder el tú a tú, ¿cierto? El perder ahí, estar frente al otro, poder expresar mis emociones y leer las emociones de los demás. Afectada dentro de la pandemia, hablando emocionalmente, fueron los niños y los adolescentes, ya especialmente los pequeños. ¿Por qué? Porque estaban en esta etapa del desarrollo en que uno tiene que descubrir quién es dentro del mundo y cómo yo me relaciono con los demás. Y eso se lleva a cabo en el tú a tú, en el día a día, en la presencialidad. Cómo yo aprendo de manera inconsciente a expresar mis emociones y cómo leo las emociones de los demás se desarrolla viendo y en la práctica, ¿cierto? Viendo a mis compañeros cómo reaccionan ante lo que yo digo, cómo yo reacciono ante lo que ellos me dicen, cómo yo descubro hasta dónde están los límites sociales, o sea, hasta dónde está mi límite como persona y cómo yo invado a los demás. Ese tipo de cosas, comportamiento lo aprendo en la práctica y eso se perdió durante 2 años y eso es un retroceso grande en cómo yo manejo mi estado de ánimo y cómo yo expreso también mi estado de ánimo y cómo yo leo el estado de ánimo de los demás, ¿cierto? Desde ese punto de vista ya vemos un déficit bien grande y una afectación bastante importante de acuerdo hablando de la etapa de desarrollo en que se encuentran cada uno de los estudiantes, de la primera infancia, la preadolescencia, la adolescente y ya posteriormente la adultez. Sí, incluso también en la propia educación superior, Felipe, y en este mismo sentido, ¿cuáles son los síntomas más recurrentes que le permiten a una persona darse cuenta de que puede ser afectada por un trastorno de ansiedad o algún cuadro depresivo? ¿Qué es lo que podría alertarlo para concurrir a un especialista y naturalmente pedir la ayuda requerida? Muy buena pregunta. Los síntomas a veces suelen ser disfrazados, ya. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? La población masculina presenta síntomas de irritabilidad más frecuentes que la población femenina, ya, y muchas veces esa irritabilidad no quiere decir que realmente de trasfondo sea un problema que produzca, que sea de una base de enojo, sino que más que nada puede ser una depresión, ya habíamos alguna diferencia, ya. También cómo yo veo si estoy muy ansioso o muy estresado, dependiendo de la exigencia del medio. Por ejemplo, se pueden dividir en 4 tipos de sintomatología: síntomas físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Ya, en los físicos tenemos, por ejemplo, el dolor de estómago, de cabeza, sudoración excesiva. Eso me refiero a que esté marcado durante al menos 2 semanas, ¿ya? Y que me afecte en mi diario vivir, cómo me desenvuelvo en el día a día. Sí. Cognitivos, problemas en el procesamiento, cómo yo proceso la información del medio, si me quedo en blanco o cambio o no sé qué hacer de vez en cuando. Esos son problemas cognitivos, ya que no me permite leer bien el contenido que está en torno en mi entorno. Los bloqueos que generalmente afectan a la gente, ¿no? Exactamente, son muy comunes, ¿cierto? Sobre todo cuando esto aumenta cuando los episodios o los momentos evaluativos, una prueba, una disertación. Muchas veces uno dice, yo tengo miedo a hablar en público y me quedo en blanco. A eso me refiero yo, ¿cierto? Cuando me bloqueo. ¿Ya? Los síntomas emocionales son, por ejemplo, ya lo mencioné al principio, irritabilidad, un poco de desánimo, ¿cierto? Incluso uno le llama la atención y hay que poner ojo también cuando la respuesta emocional o física no va de acuerdo al estímulo. Por ejemplo, si yo digo, no sé, pásame eso, por favor, ten cuidado, se va a caer. Y yo grito, pero no me grites así, ¿por qué? Y me pongo a llorar y tengo una sobrereacción al estímulo anterior. Eso ya habla acerca de una sintomatología emocional, ¿cierto? Que yo reacciono de sobremanera o sobre reacciono de acuerdo realmente a lo que está pasando. Y la parte conductual es cuando yo cambio mi conducta, cambio mi forma de ser diario. Comúnmente yo soy más reflexivo, tranquilo, y de un día para otro me pongo más agresivo, me pongo a levantar la voz y exijo cosas. Una de dos, o cambié de acuerdo a mi estado de desarrollo en el que me encuentro, estoy creciendo, pero eso es paulatino. Pero si lo hice de un día para otro, ya hay que poner ojo. Esto sobre todo está orientado a un consejo para los padres. Los padres y las madres, ¿cierto? Son los que ven, los que conocen más a sus hijos e hijas. Tienen que estar ahí
tiene que estar ahí observando los cambios, observando qué están haciendo ahora que no hacían antes, o qué nueva conducta están adquiriendo, a qué hora están saliendo, a qué hora están volviendo, si están alimentándose. También hay cambios físicos de acuerdo a la alimentación. Ya antes comía mucho, ahora como poco. ¿Por qué? Porque estoy estresado, no me da hambre, siento ansiedad, entonces me duele el estómago y por eso como poco. Ya no sé si empieza a dar cuenta un poco cómo se empiezan a hilar todo este tipo de sintomatologías. Y ojo, no es que yo tenga solamente síntomas físicos, no, yo tengo solamente síntomas emocionales. Puede ser un conjunto de sintomatologías en los cuales, por ejemplo, me duele el estómago, siento, no sé, un síntoma físico, estoy un poco más depresivo, me siento más triste, y además tengo sobreacción en las manos. Ahí hay un conjunto de síntomas, ¿cierto? Tanto físicos como emocionales. Ese tipo de cosas hay que poner ojo. Recuerden, síntomas físicos, cognitivos, emocionales y conductuales. Felipe, y en el caso de los adultos, de la clase trabajadora, ¿ha aumentado también el acceso a licencias asociadas a problemas vinculados a la salud mental, principalmente entiéndase cuadros de estrés derivados también por la angustia, por la depresión? ¿Esto también ha experimentado un incremento importante, Felipe? Sí, sin duda, han aumentado en este caso las exigencias en salud mental en términos de licencia, pedir horas, por ejemplo, para asistir a psicólogos, a psiquiatras. Sí, han aumentado. Lo malo está en lo que existe como salud mental hoy en día en Chile, y eso han llamado atención también para las autoridades. Recordemos que de todo el gasto público que hay para salud pública hoy en día, o en salud general, solamente el 2% está destinado para salud mental, siendo que lo mínimo para un país medianamente desarrollado es el 5% hacia arriba. De todo el gasto para salud, se estima que el 5% hacia arriba ya es un buen indicador en el cual se estima que las personas van a poder solucionar sus problemas de salud mental. Y aquí solamente en Chile tenemos un 2%. Si partimos de esa base, ya vemos cómo puede terminar. Sin ir más lejos, lamentablemente para las personas que van al psicólogo, a la psicóloga en un CEFAM, solamente ese profesional cuenta con 15 o 20 minutos para atender. Claro. Tú comprenderás que en ese tiempo no se logra hacer mucho, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay una problemática de cómo se trata este problema. Pero sin duda alguna, la salud mental hoy en día está dando que hablar, está haciendo un llamado de atención a la autoridad de que le pongan ojo aquí, le pongan programas de prevención, programas de también trabajo para reparar el daño tanto a nivel individual como social, y también sobre todo en el mundo íntimo de las familias, ¿ya? Dicen, aquí estaba leyendo que los índices que mayor aumento tuvo durante la pandemia fue el índice de violencia intrafamiliar, y eso afecta tanto a nivel emocional como a nivel laboral, ¿cierto? El estrés que yo vivo dentro de mi casa, al trabajo, y también lo voy traspasando a mis demás colegas, en los cuales también tienen sus problemas familiares y también lo llevan al trabajo. Se estima que la violencia intrafamiliar aumentó en un 71%, y eso afecta a todo el núcleo familiar, ¿cierto? A los niños, niñas y los adultos, y los cuales esta familia que se ve afectada en esta problemática no sabe cómo lidiar, y ahí cuando hay que pedir ayuda. Y todas esas cosas se va conjugando. Insisto, esto es como una especie de dominó. Sí, un efecto dominó bastante complejo, es decir, que la violencia intrafamiliar también podría ser incluso otro síntoma respecto de estos cuadros de angustia y de depresión asociados a la pandemia del COVID-19, Felipe, o paralelamente, al margen de que eventualmente pudiesen ser un síntoma asociado, también quedan revelados por el excesivo tiempo de compartir de los grupos familiares por el confinamiento. Así es. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio, estuvimos 2 años encerrados, en los cuales todas las personas que estábamos dentro de la familia llevábamos una vida cotidiana en la cual los niños y las niñas iban a la escuela, al colegio, ¿cierto?, en la mañana o en la tarde. Los padres, las madres, bueno, los que trabajan iban a trabajar, los que no se quedaban en la casa, ¿cierto?, haciendo los labores de la casa, pero tenían los papeles súper marcados, ¿cierto? Mi rol dentro de la familia, mi rol era estudiar, mi rol era trabajar, mi rol era estar en la casa y ayudar con la labor del hogar. Pero todo esto se mezcló y nos encerramos y confundimos roles, ¿cierto? Empezamos a traspasar límites de cada uno y empezamos a
a ver otra forma de relacionarnos, en la cual en un principio sí costó bastante adaptarse, pero después esto se empezó a transformar en dos caminos, ¿cierto? Algo positivo y algo negativo, que lamentablemente lo negativo cae en su máxima expresión en lo que sería en este caso la violencia intrafamiliar. Sí. Pues hay que tener cuidado y ojo en ese sentido, ¿cierto? Mezclamos el mundo de la oficina, mezclamos el mundo del trabajo con el mundo de la casa, del hogar. Los livings se transformaron en oficina, ¿cierto? Las piezas en un home office, como dicen algunos, empezó a nacer nuevas necesidades, las cuales se mezclaban y muchas veces uno decía, chuta, pensé que iba a ser un poco más liviano el trabajo, pero realmente eso fue mucho más pesado, porque se mezclaba lo que era la labor del hogar, de la casa, con la exigencia del trabajo. Sí. Provocando a la larga, ¿cierto?, una especie de cansancio, y con el cansancio lleva lo que es el estrés, y con el estrés lleva también un síntoma que es la famosa irritabilidad que hemos hablado aquí bastante. Entonces ahí, cómo yo expreso esa irritabilidad depende de mis recursos que tenga para poder manejar las emociones. Y esos recursos se vieron desgastados al no poder experimentar, o no poder trabajar esto en el día a día, que uno lo hace de manera inconsciente, ¿cierto? Las personas no es que uno esté trabajando, no es que diga conscientemente, chuta, a ver cómo yo expreso que esa, no sé, mi molestar con alguien, qué le pasó a esa persona, lo leo en sus ojos, en su mirada, eso se hace de manera inconsciente, lo hace uno como ser humano. Pero esa práctica en estos 2 años se perdió. Y hoy en día estamos viendo una especie de atrofia social en la cual este conjunto de problemáticas afloró de un día para otro. Todos salimos de las casas del confinamiento y llegamos a nuestro antiguo mundo del día a día, el mundo presencial, en el cual cuando quisimos expresarnos nos encontramos con esta especie de muralla en la cual no supimos qué hacer, ¿cierto? Es como cuando uno tiene, un ejemplo sería, todos sabemos manejar, ¿cierto? Yo lo he dicho muchas veces, este ejemplo, pero es como grafica mejor esta situación. Todos sabemos manejar la mayoría de un auto, lo básico, ¿cierto? El embrague, el freno, los cambios. Pero si nos pasan un auto de alta gama, un Ferrari, por ejemplo, un Lamborghini, y lo más probable es que se nos va a escapar, se nos va a ir. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo controlar este poder que tiene ese motor de este vehículo. Lo mismo pasa con las emociones. Si perdemos la práctica de cómo las expresamos, cómo las leemos en los demás durante 2 años, esta emocionalidad y estos recursos se nos va de las manos, a pesar de que lo tenemos lo hemos aprendido durante toda la vida. Esta falta de práctica que conlleva estas consecuencias. Felipe, ¿y qué es lo que podemos hacer para enfrentar todos estos problemas? Primero, ya algunos tips como para darse cuenta, pero ya cómo hacernos cargo en el fondo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente es trabajar, poner todo de nuestra parte. En el mundo de la escuela ya hemos hablado anteriormente, me han entrevistado y también yo lo he visto algunos en los talleres que estoy trabajando. Por ejemplo, empezar a trabajar en actualizar los protocolos, ¿cierto? En el mundo escolar, protocolos que ya me imagino que la mayoría están trabajando. El Ministerio de Educación ya trabajó en una flexibilidad horaria en la cual se reducen las horas de clase de 90 a bloques de 90 minutos a bloques solamente de 60 minutos, ¿cierto? 30 minutos y 30 minutos. ¿Ya? Se han instaurado momentos en el aula o en clases como orientación vocacional en los cuales se trabaja esto, se conversa y se pone en la palestra lo que son las emociones, cómo yo me siento, cómo se sienten los demás, cosas que durante 2 años no estuvimos haciendo. Lo mismo se puede hacer en el mundo laboral para los adultos, ¿cierto? Darse el tiempo de hablar con los superiores, con los coordinadores, con los jefes de cada uno, de tener momentos de reflexividad en los cuales cada uno exprese lo que siente y también retome esta práctica diaria de expresar mis emociones, ¿ya? Talleres, también charlas, ese tipo de cosas, y sobre todo empezar a conversar y sobre todo empezar a relacionarse con los demás, expresar, volver a buscar lo que son las herramientas sociales y emocionales en las cuales yo puedo expresar lo que siento, y insisto, saber hasta dónde llegar y sobre todo tener en cuenta 2 conceptos, lo que es la empatía y lo que es la asertividad. Ya, asertividad y empatía, eso tener siempre en mente al momento de hablar con los demás y expresar mis dolencias o también mis virtudes. La empatía me refiero, ustedes saben, ¿cierto? La empatía es ponerse en el lugar de los demás. Yo estoy molesto,
y veo que y le quiero expresar mi molestia a alguien, pero si veo que esa persona está en un momento complicado, de estrés, ansioso, no voy a expresarle mi molestia porque puede que sea perjudicial para esa persona. Espero un momento y encuentro el lugar y el tiempo más adecuado. Lo mismo con la asertividad. ¿Cómo yo me expreso con los demás? Uno dice, no, yo soy una persona que siempre va con la verdad por delante y eso me ha resultado muy bien. Yo digo lo que pienso. Está bien, pero muchas veces decir lo que uno piensa también conlleva una serie de responsabilidades que uno tiene que hacerse cargo con eso, ¿cierto? Cómo las demás personas reciben el mensaje y qué hacen con ese mensaje, ¿ya? Por eso también es escuchar ese tipo de conceptos, empatía y asertividad. Empatía y asertividad que resultan fundamentales para dejar de lado un viejo adagio muy propio de la zona rural en la que vivimos, Felipe. La procesión va por dentro. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces las personas no expresan, no exteriorizan lo que están enfrentando, ni la alegría ni la tristeza, de algunas situaciones que pueden ser bastante tensionantes y que evidentemente a la larga podrían traducirse en alguna patología asociada a algún cuadro de ansiedad o de depresión. En este sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para hacerse cargo de esos cuadros y comenzar ya a exteriorizarlos dentro de un margen que naturalmente no implique, generar una situación que pueda ser un poquito más compleja a nivel familiar, sino que buscando justamente la aceptación del pariente, de la persona con la cual uno convive, del primo, del familiar, del hermano o del profesional de la salud? ¿Cómo hacerlo de manera tal de que una persona, como se dice en buen chileno, Felipe, no termine explotando y que al final se termine lamentando en una situación que puede ser mucho más compleja? Así es. Ir de a poco, ¿cierto? Ir paso a paso. Uno no sube un cerro de un día para otro, sino que uno se prepara, ¿cierto? Lo mismo pasa con su trabajo interno, como tú bien dices. Ir dándose espacios para conversar todos los días, evitando este caso del cúmulo negativo emocional y después explotar una especie como una suerte de olla de presión. Uh-huh. Eso sería lo último que uno espera dentro de una familia, ¿cierto? Y lo que ocurre comúnmente. Sí. Uno no conversa las problemáticas diariamente o cuando ocurren, sino que espera, acumula y cuando ya esto ya no es ya no lo puedo manejar más, exploto y ahí exploto de una manera impredecible, ¿cierto? En la cual muchas veces uno no, después se arrepiente de lo que hace y solamente se ve inundado por la emoción. Muchas veces la emoción guía nuestra conducta. Hay que evitar esto, ¿cierto? Hay que evitar una emoción negativa que nos vaya guiando en el día a día, sino que siempre ir viendo con las emociones positivas en base al momento de cómo yo me relaciono con los demás. Felipe, al margen de esta situación y también considerando que han aumentado las consultas de los adultos a profesionales expertos en materia de salud mental, ¿cómo se avisora también el comportamiento del común de los habitantes, al menos en el caso específico de la región del Maule o de nuestro país? Hay también un aumento, por ejemplo, en situaciones un poquito más flagelantes, ya sea consumo de alcohol, consumo de drogas, como elementos que pueden servir quizá en algún momento o ser interpretados de la forma más imprecisa, pero interpretados como tal, como un elemento que puede ayudar a retardar la expresión de las emociones o como un distractor, entendiendo también que hay un amplio sector de nuestra sociedad que también se ha visto afectado por este tipo de condiciones. Así es, lamentablemente, como tú bien dices, el consumo de droga y alcohol aumentó durante la pandemia, aumentó en gran medida, ya que era el único ICSI en este caso que tenía o la posibilidad de muchas personas que no contaban con mayores recursos de poder trabajar las emociones negativas que iban surgiendo en el día a día, ya al estar encerrado, y esto también se ve reflejado mayoritariamente de las personas que vivían solos o solas, ¿cierto? Las cuales no tenían con ninguna acompañante o nadie que lo pueda ayudar a manejar el estrés o ansiedad que provocaba el encierro. El aumento, no recuerdo exactamente las cifras, pero sí aumentó bastante en el porcentaje a nivel nacional. Sí. Lamentablemente, sobre todo en la población joven, en el consumo de alcohol y drogas. Recordemos que esto ya era un problema que venía acarreando históricamente en Chile, a nivel latinoamericano, que se ha aumentado en la pandemia. Como tú lo acabas de mencionar, es una mala práctica al momento de manejar lo que son con los problemas emocionales, lo que es la ansiedad, el estrés y también la depresión. Caigo lo que es en la droga y el alcohol,
¿Por qué? Porque me soluciona el problema momentáneamente, me siento mejor, ¿cierto? El efecto es placentero, Claro. pero ese es el pero, es momentáneo, el problema aún no se ha ido. Entonces cuando ya pasa el efecto de esta droga, del alcohol, vuelvo a la realidad, y muchas veces el impacto puede ser mayor, que provoca de nuevo el consumo, ¿cierto? Y es una rueda en la cual cuesta mucho salir. ¿Cómo están trabajando ustedes, por ejemplo, a través del programa PASE de la Universidad de Talca con los alumnos de los diferentes campos universitarios? Estamos trabajando, enfocándonos en los talleres que trabajan lo que son las habilidades transversales, habilidades comunicativas sobre todo, pero poniendo el énfasis en lo que es el proyecto de vida. Y no encerrando solamente el proyecto de vida en lo que es la vía universitaria, esto que es un gran objetivo, ¿cierto? El que todos nos gustaría llegar, completar los estudios para tener un mejor futuro, pero también existen muchas posibilidades, y eso es nuestro objetivo, que ellos vean que existen posibilidades los chiquillos, y no se sientan también frustrados al no poder alcanzar alguna meta, sino que está dentro de mi camino el poder luchar por una meta, objetivo de vida, y si no funciona tengo un plan B, y si no funciona el plan B tengo un plan C, o sea, ponernos en todos los casos posibles para poder tener un mejor pasar, y una vez que salgan de cuarto medio, los chicos y las chicas puedan decir, yo voy a hacer esto con mi vida porque es lo que quiero hacer, no porque me tocó. Teniendo todas las herramientas a mi mano, teniendo claro lo que son mis habilidades, teniendo claro una buena guía vocacional, yo puedo llegar a decir eso. ¿Ya? Y eso es nuestro enfoque y nuestro objetivo, siempre y cuando ellos estén de acuerdo y también sus familias estén de acuerdo. Ya recordamos que las familias en este punto no hay que ser un peso extra y no hay que estresarlos, sino que simplemente guiarlos, escucharlos. ¿Ya? Yo puedo tener una expectativa como padre, ¿cierto? Con mis hijos, me gustaría que hiciera esto, me gustaría que estudiara aquello, pero si mi hijo o mi hija no quiere, simplemente no tiene las habilidades y él tiene súper claro y quiere otro camino, no queda más que nada apoyarlo y ir guiándonos en su proyecto de vida. En base a eso nosotros trabajamos como programa PASE en la Universidad de Talca, que ellos pueden elegir de acuerdo a sus habilidades, expectativas y de acuerdo a lo que ellos quieren para su vida. Trabajando también un poquito lo que significa el umbral a la tolerancia, a la frustración, me imagino, Felipe, porque uno comprenderá cuando recién está dando sus primeros pasos en la vida adulta de que quizás uno tiene una idea, las generaciones actuales son un poquito más amigas de lo instantáneo, por decirlo así, y hay algunas cosas que tienen un proceso que quizás va más lento y muchos quizás tiran la esponja, como se dice en buen chileno, de buenas a primeras. Y por lo mismo también, me imagino que el acompañamiento y la orientación van enfocados justamente a entender de que uno en la vida va a equivocarse, va a tener aciertos como también va a cometer errores, pero que forman parte de un proceso que en el fondo es mucho más extenso y que va acompañado de experiencias y aprendizajes constantes. Así es. Me recuerdo, por ejemplo, nosotros tenemos un taller que ha funcionado bastante bien, que se llama Ecuación Financiera, que en un momento del taller hacemos una actividad en que los chicos les pasamos un cuadro en blanco y con gastos de luz, agua, internet, por ejemplo, ropa, comida, y les pasamos un monto hipotético. Y ellos se imaginen, que se junten en grupos, se imaginen cuánto van a gastar en cada uno de estos ítems que todos nosotros como adultos sabemos que se paga una cuenta de luz, una cuenta de agua, internet, y por ejemplo les pasamos el sueldo mínimo hoy en día en Chile y cómo lo distribuyen los gastos mensuales de una familia. Y eso nos ayudó mucho, a los chicos les gusta, para darse cuenta la realidad económica que vive cada una de sus familias, que ellos muchas veces no tenían conciencia, ellos simplemente vivían y pedían cosas, y ahí les ha ayudado a bajar un poco esas creencias, esas malas creencias, malas prácticas económicas o financieras, y les ha puesto los pies en la tierra, y en base a eso, en base a su economía y a sus finanzas, empezar a trabajar y ver cómo se van a desenvolver en el día a día. Y ahí entra, por ejemplo, lo que son las becas, las becas de arancel, las becas de transporte, ese tipo de cosas que también los va aterrizando y los va poniendo en pie hacia dónde puede ir, qué camino puede elegir en base a sus finanzas y economía. Cosa que muchas veces ellos tienen muchos sueños, ¿cierto? Como tú bien dices, todos esos sueños ante cualquier eventualidad, cualquier problema, se frustran y ya se acabó, ¿cierto? No lo quieren hacer. Para eso este tipo de talleres, en los cuales, por ejemplo, de educación financiera, trabajamos lo que son los obstáculos que se pueden encontrar. También tenemos talleres que van orientados a tener 2 o 3 planes de vida y así evitar lo que es la frustración, y ponemos mucho hincapié en lo que es la planificación de acciones en base a mis recursos que tengo a disposición, recursos emocionales, físicos, también de tiempo, ¿cierto?
Y todo eso se engloba y y intentamos lograr lo que le planteamos en un principio, un buen proyecto de vida. Perfecto. Felipe, ¿es necesario entonces que una persona acuda a un especialista o puede en primera instancia recurrir a aquel pariente, a aquel amigo de confianza para conversar los problemas y ya cuando la situación pueda percibirla como un poquito más compleja, acudir a un especialista? ¿Qué es lo que usted sugiere? Bueno, siempre es recomendable ver a un especialista. Recordemos que hay una mala creencia en torno a los psicólogos y psicólogas, que uno va al psicólogo cuando está loco, cuando está mal. Y no es así, uno puede ir para poder tener una mejor orientación. Eso es totalmente recomendable, incluso sano, ¿ya? Pero si uno empieza a ver un poco más concreto, claro, uno puede buscar consejos de un amigo o una amiga, pero tiene que ser que sea adecuado y con una fuente de información fidedigna, ¿ya? Por eso cuando yo me tengo un problema que no puedo manejar, por ejemplo, un síntoma de estrés, ansiedad, me di cuenta que sufro dolores de cabeza intensos, dolor de estómago, me bloqueo fácilmente cuando hablo con los demás, no me puedo desenvolver de buena manera y esto ya me está afectando, si es que soy adulto, en mi vida laboral, que tengo peligro de que me despidan o no estoy rendiendo bien en mi trabajo, o en la educación, si tengo problemas de que me estoy bajando mis notas y no entiendo por qué, lo intento, en ese punto ya es recomendable sí o sí buscar a un especialista, porque ya se escapó de mis manos. Recuerden eso, cuando se me escapa de mis manos y no puedo manejar bien, no tengo los recursos necesarios, ahí es el momento de buscar a un especialista y empezar a trabajar para mejorar esta problemática. Usted tocaba un tema hace un momento respecto de una situación que tenemos que corregir y que es una falla estructural de la salud chilena, es el acceso a la salud mental. En este mismo sentido y considerando que todavía hay mucho que trabajar en el ámbito público, ¿considera prudente, considera pertinente que las empresas privadas, por ejemplo, puedan contar con psicólogos a los cuales sus empleados puedan acudir, a objeto de también comenzar a ayudar a disminuir las licencias médicas por problemas asociados a ansiedad u otro tipo de trastorno, Felipe? Sí, sin duda, es totalmente recomendable. El que esté un experto o una experta en salud mental brindando servicios es totalmente recomendable, ya que ahí va a poder entregar herramientas clave y herramientas necesarias para poder superar cualquier problemática en torno a la salud mental. Hoy en día la salud mental está muy alejada de la realidad de los chilenos y de todos los chilenos y chilenas, y se espera que de aquí al 2023, bueno, eso es lo que se esperaba 5 años atrás, quizá aumenta ahora el plazo, pero se esperaba de aquí a 2023 aumentar el gasto público en salud mental, pasar del 2 a 5%, y de ahí en adelante mejorar las políticas públicas en torno al acceso a la salud mental. No sé, ojalá que se cumpla, pero lo que se puede hacer de acuerdo en cada organización, en cada lugar, si por ejemplo aumentar la dotación de profesionales en torno a la salud mental, bienvenido sea, es totalmente recomendable. Recordemos que, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga en un liceo, en un establecimiento, muchas veces lo que hace es ser un puente entre los problemas emocionales que puedan estar en los estudiantes, en los y las estudiantes, y también los problemas de aprendizaje. Eso se encarga básicamente un psicólogo o psicóloga en un liceo, ¿cierto? Ser un puente, enlazar esta problemática y poder llevar una buena vida y un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Felipe Figueroa, psicólogo del programa PASE de la Universidad de Talca, profesional en la materia. Gracias por su valioso tiempo con nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 y todas sus plataformas, también por los consejos entregados a nuestros televidentes y por ayudarnos a construir el escenario que actualmente mucha gente observa y tal vez detecta, pero no percibe necesariamente como un primer paso quizá para tomar decisiones más profundas y donde el cuidado personal y la preocupación por la salud mental es fundamental para tener una mejor calidad de vida y un mejor comportamiento no tan solo dentro de sus grupos familiares o laborales, sino que en todos los planos de la vida. Muchas gracias por su tiempo con Canal 30, Felipe, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio y conversar este tipo de problemática. Disculpen, de nuevo me pido disculpas los problemas técnicos y el hecho de que no pueda haber aparecido en pantalla, pero estaba ahí en terreno. Sí, se comprende y aún más le agradecemos la gentileza por todo el empeño, ¿no? Que le vaya muy bien.
Un saludo a todos, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, muy gentil. Felipe Figueroa, psicólogo de la Universidad de Talca, del programa PASE, que acompaña también a estudiantes que ingresan a la educación superior en esa casa de estudios pública de la región del Maule, pero como profesional en la materia también nos ha permitido conocer una amplia gama de situaciones en las cuales el comportamiento humano se ha visto afectado durante los últimos 2 años y un poquito más, incluso pensando en lo que hemos venido arrastrando en términos de presión emocional desde el estallido social a la fecha. Hay algunos ítems que también hemos ido observando respecto de estos cuadros de depresión o de angustia que muchas veces hemos naturalizado como algo asociado a la rabia, a un comportamiento que uno pudiese pensar, no, es que él está un poco enojado, déjalo tranquilo, está con sus 5 minutos y después dale atención. Quizás eso es mucho más complejo, quizás no es cosa de 5 minutos, quizás muchas veces esa persona tiene algún problema mayor y no sabe cómo expresarla, no sabe cómo externalizarla y necesita apoyo y orientación de carácter profesional. En este mismo sentido, hay expertos que alertan dar prioridad a la salud mental tras la pandemia, lo que en capítulos anteriores del programa y también en el ciclo anterior que se llamaba el 30 Te Escucha, era alusivo a la cisdemia, es decir, la otra pandemia, la pandemia asociada a las enfermedades mentales. Por ejemplo, expertos costarricenses abogaron por dar prioridad a la salud mental como pieza fundamental del bienestar integral de la población y que ha sido impactada por la pandemia del COVID-19. Si no se presta atención a la salud mental, esta puede verse gravemente afectada. En los últimos años, y coincide también con lo que expresaba nuestro invitado en contacto telefónico Felipe Figueroa, a raíz de la pandemia y las crisis sociales en todo el mundo, hemos visto una afectación mucho más evidente de la salud mental y de las implicaciones que tiene el bienestar integral, dijo la psicóloga del Centro de Salud Mental Herrera Miguetti del Hospital Metropolitano de Costa Rica, Susana Zelaya. La especialista dijo que en los últimos meses se ha notado un aumento en las consultas sobre salud mental, lo cual es un claro indicador muy importante de que luego de todo este periodo generalizado de estrés, mucha información y otros antecedentes, las personas han visto cambios en su estado psicológico. Un estudio de las estatales Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, publicado en 2021, en un caso aplicable a nuestro país, reveló que el 32,1% de la población de Costa Rica presenta una situación crítica de afectación a su salud mental por causa de la crisis sanitaria del COVID-19. La investigación indicó que la perspectiva de contagiarse por coronavirus generó reacciones físicas y emocionales bastante adversas. Los síntomas de depresión están presentes en un 59,8% de las personas, la ansiedad en un 45,8%, el estrés en un 41,7% de la población y el miedo social al contagio afecta al 85,6% según este estudio. En cuanto al impacto físico en el segmento más sensible de la población, el estudio refleja que el 74,6% de las personas expresaron sentirse más cansadas de lo habitual desde que comenzó la pandemia y un 67,8% dijo tener dolor de espalda y cuello y otros dolores de carácter muscular. En lo cognitivo, las manifestaciones más fuertes que se presentan son la dificultad para dormir, en un 91,3%, para relajarse o desconectarse en un 90,7%, estar pensando en los problemas propios y los de otras personas repetidamente en un 89,5%. Por otra parte, en el aspecto emocional, el 85,3% de la población en Costa Rica, más afectada, presenta cambios de humor y se siente emocionalmente hipersensible. En un 70,4% se señala que le sobrepasan la cantidad y el tipo de situaciones que debe afrontar. En un 69,6% admite estar irritable y enojarse con facilidad. Son algunos temas que le pueden parecer familiar a usted, señora, a usted, señor. Ponga atención, porque fíjese que hace algún tiempo en Costa Rica se eliminaron las restricciones aplicadas por la pandemia, pero persiste el uso obligatorio de la mascarilla, algo parecido a lo que ocurre aquí en nuestro país, donde hace ya un par de semanas se aliviaron algunas acciones vinculadas a la emergencia sanitaria, incluso en espacios abiertos, siempre y cuando exista la distancia adecuada, las personas podemos transitar por las calles sin necesidad de usar mascarilla, pero cuando estamos en un espacio cerrado, convivimos con más personas y nos encontramos a menos de 1 metro de distancia, es necesario poder retomar el uso del cubreboca, en razón de lo cual se busca también comenzar un proceso progresivo
pandemia mediante, de comenzar a volver a vernos las caras, una situación que parece tan necesaria, tan habitual, pero que claramente ha sido uno de los principales impactos vinculados a la situación sanitaria por el coronavirus. El hecho de cubrirnos la nariz, la boca y el mentón para evitar algún tipo de interacción con otra persona y tratar de reducir las probabilidades de contagio, también están comenzando a generar otro tipo de complicaciones, muchas de ellas vinculadas a problemas asociados a la ansiedad, a la depresión, al estrés, y por lo mismo concurrir a un especialista es muy importante a objeto de establecer los mecanismos que le permitan a usted, señora, a usted, señor, poder contar con la ayuda precisa y evitar también alguna consecuencia que pueda ser muchísimo mayor para usted y para su grupo más cercano. Pues bien, así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas del canal de la gente. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través del 73-256-1630, 73-256-1630, y también puede hacer su denuncia al WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, algún tipo de problemática a nivel social, en su barrio, en su población, en su comuna, quiere exponer también algún evento a beneficio, alguna actividad, alguna complicación mayor, participe e interactúe con nosotros. Todos los canales de comunicación están habilitados aquí en Canal 30 Loncomilla. Le invitamos a permanecer con nosotros en la sintonía, ya viene Contigo en la Tarde. Que le vaya bien, buena semana.